Acta de reunión conjunta de la Sociedad Jalisciense de Endocrinología y Nutrición y del Colegio Jalisciense de Endocrinología. Se lleva a cabo la primera reunión del año 2021 de forma virtual el día 21 de enero mediante la plataforma Zoom con el siguiente orden del día. A las 20:30 horas da inicio la reunión. A las 20:34 se presenta el tema de ingreso a la sociedad por parte del doctor Ricardo Alberto García Chávez con el tema diabetes y COVID-19. A las 20:55 horas se dan comentarios sobre el tema y bienvenida al doctor Ricardo. A las 21 horas, el doctor Luis Antonio Ramos Márquez presenta a la mesa directiva y el plan de trabajo para el año 2021. Se informa que el Congreso de la Sociedad se llevará a cabo de forma virtual los días 29, 30 y 31 de julio del 2021. A las 21:25 horas, la doctora Victoria Mendoza Subieta presenta los planes académicos de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y a las 21:35 horas se da por terminada la sesión. Queda validación de los presentes. Bueno, les voy a pedir a todos, además de validar su voto como miembros de la sociedad, que no dejen de poner su nombre completo en el chat. Es la manera en la que nosotros tomamos asistencia para el día de hoy y para los posteriores puntos. Muchas gracias, Carolina. Todo muy claro y pues bueno, vamos a dar paso a nuestra primera ponente del día de hoy. La doctora Amanda Gómez Pimienta, ella actualmente ejerce su práctica en la ciudad de Puerto Vallarta. Ella tiene el grado como endocrinóloga pediatra por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Es además egresada del Centro Médico Nacional de Occidente de Pediatría y también es ella una reciente participante en nuestra sociedad. El día de hoy nos viene a presentar su tema, que es control glucémico y niveles de factor de crecimiento número 1, similar a insulina en niños con diabetes mellitus tipo 1. Adelante, doctora Amanda. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted ya puede hacer su presentación. Nada más reactive su audio, por favor. Perdón, estoy aquí teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero ya estoy por conectar mi presentación. Una disculpa. ¿No me permite compartir la pantalla?
Por favor, inténtalo de nuevo, Amanda. Ya eres coanfitriona, ya deberías poder. ¿Ya se puede ver mi presentación? Sí, así es. Ah, ok. Perdón, tuve unas pequeñas dificultades. Muy bien, pues yo soy la doctora Amanda Gómez, soy endocrinóloga pediatra. Como comentó el doctor, yo me ubico actualmente en Puerto Vallarta, y pues el día de hoy me están permitiendo presentar mi protocolo de tesis con el que obtuve el título de endocrinóloga pediatra para poder entrar a la Sociedad Jalisciense de Endocrinología y Nutrición. El título de mi trabajo fue, o lo que nosotros pretendimos demostrar con este estudio fue la asociación entre el control glucémico y los niveles de IGF-1 en niños con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 en la consulta de endocrinología pediátrica de nuestro hospital de tercer nivel, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Un especial agradecimiento a las doctoras Ana Laura López y Alicia Delgadillo, que fueron parte importante de este trabajo. Bueno, como todos sabemos, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia de insulina, secundaria a la destrucción de las células beta pancreáticas, principalmente mediada por autoinmunidad. Y es bien conocido que esta enfermedad en los niños afecta de manera adversa su crecimiento tanto lineal como su desarrollo puberal. Para que exista un crecimiento normal en los niños, necesitamos una integridad del eje hormona de crecimiento IGF-1, que su funcionamiento sea adecuado, debido a que en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, este crecimiento deficiente depende de una alteración en este eje y se ha demostrado en ciertos estudios que puede estar asociado con un descontrol glicémico según los niveles de hemoglobina glucosilada. Dentro de nuestro marco teórico que nosotros incluimos en el estudio, en la mayoría de los países occidentales, más del 90% de los casos de diabetes tipo 1 está representada en la población infantil. En México tenemos una incidencia aproximada de 5 a 8 casos por cada 100,000 niños por año y de acuerdo a la Sociedad de Diabetes en Niños y Adolescentes ocupamos el lugar número 45 a nivel mundial. Aquí en la tablita que les presento, nuevamente les mostré los criterios que utilizamos para establecer el diagnóstico de diabetes tipo 1, o más bien el diagnóstico de diabetes mellitus en niños y adultos. Es bien demostrado que el tratamiento óptimo de los niños que viven con diabetes requiere un enfoque que sea multidisciplinario, tomando en cuenta el funcionamiento del niño y de la familia, sus patrones de nutrición, su estilo de vida, la atención. En cada etapa del desarrollo del niño pues va a ser diferente en qué área y en qué parámetro en específico nos vamos a enfocar. Y en ese entonces que hicimos el estudio, que fue en el 2018, nosotros utilizamos los objetivos de glucosa plasmática y hemoglobina glucosilada establecidos por la ADA, donde ellos nos mostraban que un objetivo de glucosa plasmática adecuado era antes de las comidas un rango entre 90 y 130 miligramos sobre decilitro, al acostarse o en la madrugada un rango entre 90 y 150 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada menor de 7.5%
o incluso podríamos aspirar a un nivel de mayor control con una hemoglobina glucosilada menor del 7%, siempre y cuando el niño no estuviera presentando hipoglucemias. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del crecimiento, las hormonas que se involucran dentro de para que podamos entender, recordar un poquito y nos podamos como empapar de qué forma el crecimiento se ve afectado en los niños con diabetes. Bueno, el crecimiento es un aspecto intrínseco, fundamental en la salud de los niños, es complejo, está bien controlado y en este influyen diferentes hormonas a diferentes niveles de los órganos y va a estar mediado sobre todo por factores de crecimiento que interaccionan con distintos receptores de membrana que van a desencadenar la cascada de señalización intracelular. Dentro de estos elementos se encuentra la hormona de crecimiento, que como todos sabemos es una hormona polipeptídica, su gen se codifica en el cromosoma 17 y esta tiene la particularidad que su secreción es en pulsos y está mediada por una secreción basal mínima que incluso puede llegar a ser indetectable, y por eso es sumamente importante que cuando estudiamos a un niño por deficiencia de hormona de crecimiento se hagan pruebas de estimulación para poder determinar el valor real de la hormona de crecimiento. Dentro de sus funciones, pues principalmente se encuentra promover la síntesis de proteínas y aumentar lo que es la proliferación de condrocitos en la placa epifisiaria para que el crecimiento lineal se presente. Otra de los elementos importantes son el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1 por sus siglas en inglés. Esta también es una hormona polipeptídica, es más pequeña, su gen se codifica en el brazo largo del cromosoma 12. Dentro del desarrollo hay dos tipos de IGF-1, el 1 que está más implicado en lo que es el crecimiento postnatal y el IGF-2 que está más implicado durante el desarrollo prenatal. Y estos son secretados principalmente por el hígado y los condrocitos y van a depender directamente de la secreción de hormona de crecimiento, de la insulina, de prolactina, y también se asocia con niveles adecuados de nutrición en los niños. Dentro de sus funciones principales es promover la proliferación celular y controlar de manera, por medio de retroalimentación negativa, la cantidad o la secreción de hormona de crecimiento. Otro elemento importante dentro de es la proteína de unión a IGF-1, sobre todo la tipo 3, que es la que se encarga de transportarla hacia su órgano diana, se encarga de protegerla y de permitir que se una a la subunidad ácido lábil para formar el complejo ternario y que esto prolongue la vida media del IGF-1 y pueda llevar a cabo su función adecuada. Dentro del crecimiento se ha demostrado que la insulina, dentro de sus funciones, también mejora lo que es la respuesta a la síntesis del IGF-1/BP3 con respecto a los niveles de GH. También estimula la secreción de la subunidad ácido lábil y por tanto se ha asociado que la diabetes en descontrol causa niveles reducidos tanto de esta subunidad y por tanto de la formación de los complejos ternarios. Aquí les puse nada más un resumen de lo que representa el eje hipotálamo, hipófisis y huesos o crecimiento, el eje de la hormona de crecimiento IGF-1, donde, como ya les comenté, una secreción adecuada de insulina o unos valores normales de insulina son necesarios para mantener tanto las concentraciones de IGF-1 como de IGF-1/BP3 normales e indirectamente promover lo que es el crecimiento. Aquí vemos en la imagen el complejo ternario formado por el IGF-1, la subunidad ácido lábil y el IGF-1/BP3. Pero ¿qué pasa con este eje dentro de la diabetes? En este caso se ha demostrado que hay una insulinopenia portal relativa debido a que la insulina nosotros la administramos de manera subcutánea en lugar de administrarse directamente a la circulación portal. La insulina, como siempre nos han enseñado, tiene una función antagónica en la hormona de crecimiento. Sin embargo, en cuestiones de promoción del crecimiento, a mayor cantidad de insulina
mayor como expresión del receptor a nivel hepático. Es decir, que si tenemos disminuidos los niveles de insulina, también disminuye la expresión del receptor de la hormona de crecimiento a nivel del hígado y por tanto se produce una resistencia relativa a la hormona de crecimiento a dicho nivel. Se asocia con niveles bajos de su proteína transportadora, lo que disminuye la producción de IGF-1 y por tanto la expresión de sus efectos o de sus funciones. También se ha demostrado que esta disminución en el IGF-1 incrementa los niveles de otras proteínas de unión al IGF-1, como la tipo 1 y la tipo 4, que estas funcionan como un inhibidor a la IGF-BP3 y que por tanto causan que este no se una al IGF-1 y que su transporte hacia el órgano diana no cede y no se forme el complejo ternario. Así como también se ha demostrado que hay una actividad proteolítica contra el IGF-BP3 que perpetúa esta disminución en cuanto al IGF-1. Todo esto condiciona a que se mande la señal por medio de la retroalimentación negativa que se deba de producir mayor hormona de crecimiento, lo que aumenta aún más la resistencia a esta en el hígado y que por tanto el crecimiento no se esté dando. Este es un resumen nada más de lo que les presenté en la diapositiva anterior. Y ya entrando de lleno a lo que fue nuestro estudio, nos pusimos a buscar en la literatura previa y dentro de los antecedentes que encontramos fue este estudio realizado en el año 1999 en el Hospital San Rafael en Milán, Italia. Fue un estudio de casos y controles. Ellos quisieron comparar 60 niños con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 versus 102 niños que consideraron controles sanos para determinar su talla al momento del diagnóstico respecto a su talla diana y a los niveles de IGF-1 y de IGF-BP3 en ese momento. Ellos dentro de sus resultados encontraron que a nivel general, los niveles de IGF-1 estuvieron reducidos en todos los niños o en la mayoría de los niños con diabetes tipo 1, comparándolo con el grupo de niños sanos, y que los niveles de IGF-BP3 se encontraron normales en todos los pacientes. Después quisieron hacer una separación, una comparación entre los niños con diagnóstico de diabetes tipo 1 y los dividieron entre menores de 6 años y mayores de 6 años. En los niños menores de 6 años, no encontraron niveles bajos de ninguna de estas hormonas, todos se encontraron dentro de niveles normales. Y en cuanto a los niños mayores de 6 años, sí encontraron un nivel disminuido de los valores de IGF-1. Otro estudio que nos encontramos al momento de estar realizando nuestro protocolo fue por Min Sung Kim en Corea del Sur, en el Hospital Universitario Nacional de Jeonbuk. También fue un estudio de casos y controles donde ellos incluyeron 68 pacientes menores de 20 años con diagnóstico de diabetes tipo 1 de más de un año de evolución, comparándolo con 47 controles sanos, donde su objetivo principal fue determinar la relación entre los niveles de IGF-1 e IGF-BP3 y los parámetros clínicos en los niños. Los clasificaron de acuerdo a controlado, cuando tenían una hemoglobina glucosilada menor a 9%, y no controlado, cuando tenían unos valores de hemoglobina glucosilada mayor del 9%. Ellos encontraron que el nivel de IGF-1 disminuyó significativamente en pacientes que tenían ya diagnóstico de diabetes tipo 1 en comparación con los niños sanos, con una P significativa de menos de 0.05, pero no encontraron diferencias significativas en los niveles de IGF-BP3. Y se encontraron una relación significativa entre los niveles del IGF-1 y la edad del diagnóstico, el índice de masa corporal y los niveles y los niveles de péptido C, Y no encontraron relación entre los niveles de IGF-1 con los niveles de hemoglobina glicosilada o el perfil de lípidos.
Por último, otro estudio que nosotros quisimos incluir o como antecedente a nuestro trabajo fue este estudio realizado en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde fue un estudio de cohorte realizado entre 1987 y 1990, donde ellos incluyeron 137 pacientes menores de 17 años con diagnóstico de diabetes tipo 1 de 12 meses de evolución. Su objetivo era determinar la relación entre los niveles de IGF-1 con el control de la diabetes. En este caso, ellos encontraron que hubo una fuerte relación con la edad respecto a los niveles de IGF-1 y que estos niveles fueron más altos en las mujeres que en los hombres en cada grupo de edad que ellos determinaron, y encontraron que el IGF-1 estaba inversamente proporcional con la hemoglobina glucosilada con una P significativa menor al 0.01 a 0.01. Ellos concluyeron que un control deficiente determinado con una hemoglobina glucosilada elevada se relacionó con niveles disminuidos de IGF-1. Por tanto, nosotros quisimos hacer este estudio. Nuestra justificación fue que habíamos encontrado que la diabetes tipo 1 tiene una importante repercusión en el crecimiento y en el desarrollo de los pacientes que son afectados. En diversos estudios encontramos una correlación negativa de los niveles de IGF-1 con respecto al control glucémico, y nos pareció crucial determinar la asociación entre los niveles de IGF-1 y el grado de control de nuestros niños que tenían el diagnóstico, para de esta manera poder realizar una intervención oportuna y garantizarles un crecimiento y un desarrollo normales de acuerdo a su potencial genético heredado por sus padres. Debido a que la trascendencia de nuestro estudio fue a la relación que sabemos que existe entre la diabetes tipo 1 y su afectación en el crecimiento, la magnitud de nuestro estudio incluimos en nuestra consulta de endocrinología pediátrica, teníamos un número de pacientes en ese entonces de alrededor de 300 con diagnóstico de diabetes tipo 1. Se citaban entre 15 a 20 pacientes por semana y en promedio veíamos entre 60 y 80 pacientes al mes. Por tanto, creímos que consideramos más bien que el estudio era factible y que podíamos obtener una buena muestra para poderlo llevar a cabo. Pues nuestra vulnerabilidad principal fue que se trató de un estudio retrospectivo y que esto pudiera ser afectado por la pérdida o ausencia de alguno de los datos de la variable en alguno de los expedientes, que no establecimos ningún tipo de causalidad, ya que no tenemos un grupo de pacientes de control sanos para compararlos con nuestros niños con diabetes, y fue factible debido a que nosotros llevamos siempre un seguimiento por la consulta externa de los pacientes con diabetes tipo 1, donde siempre los pesamos, los medimos, valoramos su control glucémico o su monitoreo glucémico y le solicitamos estudios de laboratorio, dentro de estos los que utilizamos para nuestras variables, para poder determinar que todos los aspectos de su crecimiento y su desarrollo estén llevándose de manera adecuada. Entonces, nosotros dentro de nuestro planteamiento del problema fue que existían otros estudios de investigación en otros países donde ya nos habían informado esta repercusión de el descontrol en la diabetes respecto a la talla de los pacientes. Son pocos los estudios que se han realizado para determinar los niveles de IGF-1 en esta población, y en nuestro hospital no existía ningún estudio que determinara esta asociación. Por tanto, nosotros nos hicimos la pregunta de ¿existe alguna asociación entre el control glucémico y los niveles de IGF-1 en los pacientes pediátricos con diagnóstico de diabetes tipo 1? Y pues nuestro objetivo principal fue determinar esta asociación. Dentro de los específicos, describir las características clínicas y sociodemográficas de nuestros pacientes. Determinamos los niveles de IGF-1 en los pacientes con diabetes tipo 1, su grado de control glucémico determinado por los niveles de hemoglobina glucosilada, y si existió o si existía alguna relación entre los años de evolución de la enfermedad y los niveles de IGF-1, que eso también nos pareció algo importante.
Dentro de nuestro material y métodos fue un estudio descriptivo retrospectivo. Incluimos a los pacientes pediátricos de la consulta externa de endocrinología del Hospital de Pediatría del Centro Médico en un periodo comprendido entre mayo del 2017, ahí me comí un numerito, a abril del 2018, que cumplieron los criterios de inclusión. No calculamos tamaño muestral, ya que incluimos a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión dentro de ese periodo establecido, y el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Dentro de los criterios de inclusión, decidimos que se incluyeran los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, que ya tuvieran más de un año de evolución y que contaran con su expediente clínico completo. Dentro de los criterios de exclusión, pues que fueran niños mayores de 16 años y que contaran con alguna comorbilidad que afectara per se su crecimiento, como hipotiroidismo, ya sea congénito o adquirido o primario, déficit de hormona de crecimiento, síndrome de Turner, síndrome de Down, entre otras más. Todos aquellos que tienen alguna de estas características fueron excluidos de nuestro estudio. Estas fueron las variables que nosotros tomamos en cuenta. Por cuestiones de tiempo las voy a pasar. Y nuestro estudio se desarrolló a través del registro de los pacientes por la consulta externa de endocrinología pediátrica del Hospital de Pediatría en Centro Médico, que ya tuvieran el diagnóstico de diabetes tipo 1 de más de un año de evolución y que cumplieran con los criterios de inclusión. Recabamos los resultados del laboratorio que pedimos como seguimiento de los pacientes, recabamos la información a través del expediente clínico y dividimos a los pacientes de acuerdo a su control glucémico con los niveles de hemoglobina glucosilada como controlados, aquellos que tenían una hemoglobina glucosilada menor de 7.5% y descontrolados aquellos que tuvieran una mayor al 7.5%. Los datos de la hoja de recolección para el análisis estadístico se basaron en el programa SPSS versión 23 y analizamos con estadística descriptiva las variables nominales con frecuencias y porcentajes, las cuantitativas con media y desviación estándar o mediana y rango de acuerdo a la distribución de los datos. Utilizamos estadística inferencial para comparar proporciones con chi cuadrada y exacta de Fisher, así como riesgo relativo para OR para establecer razón de probabilidad y poder de asociación. Dentro de los resultados, incluimos 76 pacientes entre mayo del 2017 y junio del 2018 que cumplieron nuestros criterios de inclusión. Tuvimos una mediana de años de evolución de la enfermedad de 4 años y un discreto predominio del género masculino con un 54% de los pacientes. Dentro del grupo de edad, el más frecuente fueron los adolescentes, con 40 pacientes y una mediana de edad de 6.7 años. Respecto al estado nutricional, más del 85% se encontró eutrófico y la mayoría de nuestros niños no realizaba actividad física o realizaban una actividad física muy baja. Al momento de nosotros realizar el estudio, encontramos una talla media de 147.5 centímetros con una mediana en la puntuación Z de menos 0.35 y una velocidad de crecimiento promedio de 5.2 centímetros por año. De los 76 pacientes incluidos en el estudio, el 78.9% tenía un descontrol de sus niveles de hemoglobina glicosilada. Y nuestro valor promedio de esta fue de un 9.05%. Respecto a los niveles de IGF-1, en 43 de los pacientes se encontraron bajos, con un valor promedio de 265.5 nanogramos por mililitro, y en el 97.4% de los pacientes los niveles de IGF-BP3 se encontraron dentro de rangos normales. Dentro de los esquemas de tratamiento encontramos que en el más del 94% utilizaban el esquema basal bolo con un régimen de insulinas más utilizado como glargina y lispro con un 82%. Después hicimos la comparación entre el grupo de pacientes controlados y el de pacientes descontrolados
donde para determinar la asociación entre el control glucémico y los niveles tanto de IGF-1 como de IGF-BP3, donde solo encontramos una relación significativa entre lo que es la puntuación Z y el grado de control de los niños, ya que en los pacientes descontrolados este fue menor, como vemos aquí en la tabla presentada, con una P significativa de 0.008. En esta tabla les mostramos los resultados obtenidos al correlacionar las diferentes variables y encontramos una relación significativa entre los niveles de IGF-1 y los años de evolución del niño, con una P de 0.041, pero sin una correlación. Y en cuanto al IGF-1 y la edad al diagnóstico, encontramos una relación significativa de menos 0.0001 y una correlación leve de 0.39. Y no encontramos ninguna relación significativa entre los niveles de IGF-1 y los valores de hemoglobina glucosilada. Respecto a los niveles de IGF-BP3, encontramos una correlación leve entre los años de evolución y los niveles, y no encontramos relación significativa entre la hemoglobina glucosilada y la edad del diagnóstico con estos valores. Nosotros, dentro del estudio, observamos un discreto predominio del género masculino, que fue más o menos similar a lo reportado por otros autores. La mediana de edad fue de 6.7 años, que en la mayoría de los demás estudios se encontraron rangos de edad mayores de 8 y 9.6 años. Y en cuanto a los años de evolución, encontramos una media más o menos similar de 4 años desde el diagnóstico hasta el momento de nuestro estudio. La talla media que encontramos fue de 145.7 centímetros con una media puntuación Z menor de 0.35, contrario al estudio de Bonfink y Coles, donde ellos encontraron una media mayor de más de 0.37 puntuación Z. La velocidad de crecimiento que encontramos en nuestro estudio fue de 5.2 centímetros por año, similar a la reportada en otros estudios, y en el 85.5% de los pacientes se encontraban en un estado nutricional eutrófico. Dentro de nuestro estudio, en casi el 79% encontramos un descontrol determinado por los niveles de hemoglobina glucosilada con un valor promedio de 9.05, y hasta el 80% de los pacientes no alcanzaron los objetivos glucémicos, similares a los reportados en Chile, con una mediana de la hemoglobina glucosilada del 9.1% y el 50% de sus pacientes sin un control metabólico adecuado. Respecto a los niveles séricos de IGF-1, el 56% de nuestros pacientes tuvieron niveles bajos, y dentro de estos, las mujeres, bueno, al comparar entre ambos géneros, mujeres y hombres, encontramos que las mujeres tenían unos valores de IGF-1 mayores respecto al género masculino, que fue similar a lo reportado por los autores Dills y colaboradores. Y en cuanto a los niveles de IGF-BP3, se reportaron normales en la mayoría, como lo han demostrado en otros estudios. Nosotros encontramos una relación significativa entre el uso de la microinfusora de insulina y el control glucémico, ya que de los 4 pacientes que teníamos con microinfusoras se encontraban 3 controlados y 1 solo descontrolado. Y en nuestro estudio no encontramos diferencia significativa entre tener un mejor control con insulina glargina versus NPH, contrario a lo reportado por otros autores, donde ellos sí encontraron que el tratamiento intensivo con glargina disminuyó más de un 2% los niveles de hemoglobina glucosilada 6 semanas posteriores al inicio de la misma. Y al comparar nosotros el grupo de controlados y descontrolados, no encontramos una relación significativa entre los niveles de IGF-1 y hemoglobina glucosilada, ni con el IGF-BP3. Lo que sí nosotros encontramos una relación significativa entre los niveles de IGF-1 y los años de evolución de la enfermedad. A mayor tiempo de evolución, menores los niveles de IGF-1, pero no encontramos una correlación como tal. Y en cambio,
La edad al momento del diagnóstico se correlacionó de forma directamente proporcional con los niveles de IGF-1, es decir, a menor edad de inicio, menores los niveles de IGF-1. Entre más pequeño el niño se establezca el diagnóstico, menores se reportaron sus niveles de IGF-1. Respecto al IGF-BP3, en nuestro estudio solo se encontró relación significativa con los años de evolución, ya que a mayor evolución de la enfermedad fueron menores los niveles de IGF-BP3 y no encontramos ninguna relación significativa respecto a los niveles de hemoglobina glucosilada y a la edad del diagnóstico. Entonces, pudimos concluir que no encontramos una asociación significativa entre el control glucémico determinado por los niveles de hemoglobina glucosilada establecidos por la ADA en el 2018 con los niveles de IGF-1. Encontramos discreta predominancia del género masculino. El grupo etario más frecuente afectado fue el adolescente y la mayoría se encontraron eutróficos. Los niveles de IGF-1 se encontraron con una mediana de 265.5 nanogramos sobre decilitro, con niveles más altos en el género femenino, pero sin diferencia significativa con el masculino. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio se encontraban con descontrol metabólico, con una hemoglobina glucosilada promedio del 9%. Encontramos una relación significativa directamente proporcional entre los años de evolución y los niveles de IGF-1 de los pacientes con diabetes tipo 1 incluidos en nuestro estudio, pero esta relación de los niveles de IGF-1 fue mayormente significativa y directamente proporcional a la edad del diagnóstico del niño. Entonces, como recomendaciones que nosotros les podemos ofrecer es que siempre tomemos en cuenta que el crecimiento y el desarrollo normales también deben pasar a formar una meta fundamental en el tratamiento de los niños con diabetes, por lo que debemos de hacer un seguimiento muy estrecho que permita detectar las deficiencias en este y estudiar sus posibles causas. El control del crecimiento y del desarrollo físico utilizando unas tablas que sean adecuadas para el niño, para su edad, para su género y teniendo en cuenta su talla blanco familiar son cruciales para que los niños con diabetes tengan un desarrollo y un crecimiento más idóneo. Y pudimos encontrar que la presencia de incluso pequeñas cantidades de insulina residual en la circulación portal son importantes para el funcionamiento del eje hormona de crecimiento IGF-1 y por tanto permitir que los niños crezcan y se desarrollen adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, Amanda, pues muchas gracias por tu presentación y por compartirnos tu trabajo de tesis. Lo primero es que tenemos aquí a alguien que te quiere hacer unos comentarios acerca, la doctora Pamela Pureco. No sé si nos puedas acompañar. Sí, ya voy, deje que prendo mi cámara. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Hola Amanda, muchísimo Hola. gusto. Bienvenida a este foro. Y que también, como dice Luis, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartir. Creo que es súper valioso todo lo que nosotros podamos aportar a esta sociedad. Y nunca es fácil, ¿no? Más ahorita con la distancia. Este tema está súper padre, a mí me parece, en cuanto al crecimiento en los niños con diabetes, creo que es una de las mayores preocupaciones de todos los endocrinólogos, más por todo lo que conlleva poder hacer que estos niños crezcan de forma adecuada. Tenía una pregunta que hacerte. Ahorita nada más te voy a hacer una retroalimentación de tus conclusiones, pero antes te quería preguntar, en tus primeras diapositivas pusiste que era crucial encontrar la relación entre los niveles de IGF-1 y los niveles de hemoglobina glucosilada y el crecimiento de los niños para hacer intervenciones oportunas. ¿Tú cuáles consideras que podrían ser estas intervenciones en estos niños con tus resultados que obtuviste? Y preguntarte si dentro de todos los antecedentes que revisaste algún estudio de los que se han utilizado IGF-1 recombinante en estos pacientes. Okay.
Bueno, dentro de las como acciones que nosotros queríamos como demostrar o que queríamos ver si era factible es si en estos pacientes pudieran ser candidatos al uso de hormona de crecimiento para mejorar pues su crecimiento y su desarrollo. Sin embargo, para lo que nosotros demostramos o lo que nosotros encontramos, pues no pudimos demostrar ese beneficio de la hormona de crecimiento. Se necesitaría continuar el estudio a un mayor plazo para determinar si realmente los niños sí se llega a afectar su talla final, porque dentro de la bibliografía que yo revisé, decía que si bien se asociaban con niveles menores de IGF-1, al final la mayoría de los pacientes alcanzaban su talla blanco familiar. Entonces, nuestro objetivo también era demostrar si estos pacientes se podían beneficiar del uso de hormona de crecimiento. Dentro de las acciones que yo les puedo recomendar es que entre mejor sea su alimentación, mejor sea su control glucémico, mayor sea su actividad física, el niño va a estar mejor física y en cuanto a sus otros parámetros que vemos en la consulta y que por tanto su crecimiento y su desarrollo van a ser mejor. Porque sí hemos notado que los niños que tienen diabetes tipo 1 y están descontrolados tienden a tener un índice de masa corporal menor por la emaciación por la lipólisis y otras cosas. Entonces yo sí les hago mucho hincapié a mis pacientes que entre mejor sea el control, mejor va a ser su crecimiento. Y respecto al uso de IGF-1 recombinante, la verdad es que no busqué intencionadamente ese recurso para yo poder hacer mi protocolo. Entonces, la verdad, eso no lo investigué, sinceramente. Muy bien. Te preguntaba, Amanda, porque estos niveles de IGF-1 bajo en niños con diabetes tipo 1, incluso también en niños con diabetes tipo 2, ya se ha venido estudiando durante varios años, porque precisamente como lo mencionabas, ¿no? La deficiencia de insulina, específicamente a nivel portal, e incluso pues la resistencia, que lo que sucede en la diabetes tipo 2 también se asocia con niveles bajos de IGF-1. Y han hecho algunos estudios con IGF-1 recombinante para tratar de disminuir esto, ya que los niveles de GH como tal están normales e incluso altos, porque lo que está fallando también ahí es el feedback de la retroalimentación. Entonces hay algunos estudios, están muy interesantes. Digo, si te gusta este tema, te diría que a lo mejor lo revises y podrías ampliar un poquito tu trabajo, porque ahí eso sí está controversial, porque sí se ha visto que mejoran los niveles de hemoglobina glucosilada. En algunos se ha visto que mejoran un poquito el riesgo cardiovascular, pero empeoran las complicaciones microangiopáticas. Entonces, por ahí, para que lo revises, pero creo que está muy valioso. Sí, creo que esto sí está muy documentado, pero no en nuestra población mexicana. Nada más, pues me toca hacerte la retroalimentación, y esto es a fin de que en tus próximos trabajos, pues esto siempre sea positivo y mejorando. Sí, claro. Me confundí un poquito en tus resultados finales, entre que si hubo o no hubo correlación, entre que sí, que si no. Siempre esto de las correlaciones puede llegar a ser un poquito confuso, y luego los nervios y todo eso, y a veces tanta información que hemos leído, y puede ser que por ahí se nos cruce un poquito la forma de interpretar los resultados. En tu última diapositiva pusiste que encontraste que a más años de evolución de la diabetes encontrabas IGF-1 menor, pero que no había correlación. Entonces, y pusiste que no había una correlación con la hemoglobina glucosilada. No sé si por ahí me puedes poner tu tablita de esa correlación. Digo, algo que se me hace súper importante y muy valioso, rescatable de tu trabajo, y que a lo mejor tuviste que resaltar un poquito más, pero por las prisas del tiempo, es la puntuación Z-score que encontraste de la talla entre los pacientes controlados y los descontrolados. Eso yo creo que es un punto súper valioso de tu trabajo, porque ahí pues definitivamente estamos viendo que a pesar de todas las demás variables, pues finalmente el control sí influye en la talla final. ¿Me pasas tu siguiente diapositiva? Sí. ¿Esta? Ajá.
Digo, está súper chiquitito y ahí están tus niveles de IGF-1 e IGF-BP3. Si te fijas, tus niveles de hemoglobina glucosilada en la relación te da una relación negativa. Sin embargo, no fue significativa. Tal vez ahí fue por el volumen de tu muestra o algo, pero ahí lo que está pues, refiriéndose a esa tabla es que a mayores niveles de hemoglobina glucosilada, tu correlación con tus niveles de IGF-1 es negativa. Quiere decir que los niveles de IGF-1 son más bajos. Ahí, pues, a veces por el volumen, por cómo acomodamos las muestras, no nos salió significativamente, estadísticamente significativa esa relación, pero esa tendencia es más o menos a lo que se reporta en la literatura. Me brincó un poquito y nada más me quise regresar a hacerte ese comentario porque tu correlación, no es una correlación, pero la tendencia a los años de evolución con la IGF-1 es positiva. Más bien ahí de lo que te está hablando es que a veces existe una recuperación de los niveles de IGF-1, aunque no es completa, al insulinizar a los pacientes. Entonces ahí a lo mejor, si acomodáramos a los pacientes quizá por grupo etario, por Tanner, nos podría salir el resultado tal cual lo reporta la literatura. Pero nada más para que le eches una revisadita a esa tabla y tal vez explotes un poquito más tus resultados porque están como al revés, pero muy bien, ¿eh? Okay. Muchas gracias por compartir. Gracias por sus comentarios, sí lo voy a revisar. La verdad es que la estadística no es mucho mi área, pero sí voy a ver de qué manera lo puedo mejorar un poquito más. Muchas gracias. Sí, no, y luego cuando son negativas y positivas, a veces nada más hay que mover un poquito los datos y jugar un poquito más con tus grupos de pacientes, más cuando pues, tienes tanta diversidad de tus datos, ¿no? O sea, tienes preescolares, adolescentes, entonces nada más a lo mejor entre más los agrupes y más juegas un poquito, pero pues nada más para que sigas mejorando, ¿eh? Pero muchas felicidades y gracias por compartir. Gracias, muchísimas gracias por sus comentarios, en verdad. Sí me ayudan mucho. Muchas gracias a la doctora Pamela por su importante intervención. ¿Algún miembro que quiera hacer un comentario más o antes de deliberar si la doctora Amanda es aceptada? Entonces, para no retrasarnos en el itinerario del día, el doctor Alejandro, la doctora Pamela, ¿podrían decirnos si la doctora Amanda Pimienta es aceptada en la sociedad? Por mi parte, sí, yo creo que todos los que estén dispuestos a compartir son bienvenidos y esa es la actitud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, por mi parte Adelante. también considero que también fue un trabajo muy interesante y creo que la doctora merece ser parte de la sociedad. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Saludos. Alejandro. Pues muy, muy, muy agradecidos, Amanda, por tu trabajo. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Gracias, Pamela. Si nos ayuda la doctora Brenda, ya abriendo cámara y presentación, les quiero presentar a la doctora Brenda Pérez Serpa. Ella es médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Ella hizo la especialidad también ahí de medicina interna en el Hospital Fray Antonio Alcalde, del cual es egresada. Después cursó la subespecialidad en geriatría en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y cursó un fellowship en cognición y salud cerebral en la Universidad de California en San Francisco como parte del Global Brain Health Institute. El día de hoy nos va a presentar factores y estrategias para adherencia terapéutica en el adulto mayor y bienvenida la doctora Brenda. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Creo que ya les compartí mi pantalla, perdón. ¿Sí la pueden ver ya? Sí. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya el doctor Luis me presentó y me da mucho gusto acompañarlos hoy en esta sesión. Bueno, les voy a presentar un tema creo que de bastante interés para todos los médicos que tenemos contacto con adultos mayores. Y pues les voy a hablar sobre
barreras y estrategias para la adherencia terapéutica en el adulto mayor. Bueno, cuando imaginamos una consulta médica, generalmente pues quisiéramos que todo fuera muy fluido y no precisamente es así cuando vemos adultos mayores. Entonces tenemos varios factores que hacen que sea un poquito más complicado o que necesitemos un poco más de intervención para lograr adherencia terapéutica. Les voy a mostrar las barreras que hay en relación a esto, pero antes quisiera describir un poco el proceso de prescripción que todos hacemos durante la consulta, y es un proceso que a veces creemos que lo hacemos muy sencillo, pero pues hacemos demasiadas decisiones en poco tiempo, ¿no? Y es decidir qué manejo requiere el paciente, si vamos a iniciar con manejo no farmacológico, si es manejo farmacológico desde el inicio, dependiendo de la patología, elegir el medicamento con mejor perfil para este paciente, determinar la dosis y el horario apropiado para el estado fisiológico actual del paciente, tener el monitoreo de efectividad y toxicidad y pues educar al paciente o al familiar acerca de los efectos adversos. Y bueno, encontré una revisión sistemática sobre las barreras en la adherencia terapéutica y me pareció muy interesante porque dividieron los rubros en relación a aspectos del paciente, del medicamento, de los médicos y otros aspectos en general. Vamos a revisar alguno de ellos para que veamos cuáles son los más comunes y ya con esto nos vamos a dar idea de cuáles van a ser las intervenciones que podemos hacer. Bueno, las barreras asociadas al paciente, de las que encontraron, las más importantes son el estado de salud mental, sobre todo la depresión es de las más importantes. Y bueno, siempre evaluar si hay o no deterioro cognitivo, sobre todo porque es más común en personas mayores tener ese tipo de patología. Otra de las barreras es el estado físico, como el pobre desempeño funcional asociado a múltiples síndromes geriátricos o a déficits sensoriales, por ejemplo, disminución de la agudeza visual, poca movilización, que esto va a mermar también la adherencia del paciente, ¿no? Dependiendo de cuál vaya a ser la intervención. Las barreras en relación a aspectos demográficos, pues la edad, entre mayor es el paciente, menos adherencia, el género femenino y la etnia. Los antecedentes médicos, que el paciente haya tenido mareos o haya cursado con mareos previamente y que haya tenido caídas previas, también está como una barrera en relación a la adherencia. Alteraciones en el comportamiento como no adherencia al seguimiento, o sea que el paciente no vaya a sus consultas de seguimiento, que tenga abuso de sustancias y la falta de relaciones interpersonales. El conocimiento y las creencias sobre los medicamentos o sobre las intervenciones que vayamos a hacer. A veces son mitos que el paciente tiene o creencias que ha escuchado de otras personas y gracias a eso pues no es tan fácil aceptar el tratamiento. También puede ser la falta de percepción de amenaza por la enfermedad, que el paciente está asintomático, como muchas veces nos pasa en diabetes, hipertensión, y pues el paciente no siente la necesidad de iniciar tratamiento. Y otros aspectos es el pobre conocimiento sobre la salud, o no tener esa percepción de malestar y falta de conocimiento sobre los medicamentos. Bueno, las barreras asociadas a los medicamentos están en relación al fármaco. Tener que decidir la presentación, el empaque del fármaco y el tipo de medicamento que vamos a dejar. El régimen, si el paciente tiene polifarmacia, pues va a ser más difícil que pueda llevar todos sus fármacos, sobre todo si tuviera algún deterioro cognitivo, ¿no? El régimen de dosificación compleja, que a veces les dejamos que un cuartito de un medicamento, que media pastilla de otro, y los horarios pues también tienen mucho que ver en esto. La manipulación de fármacos,
Por ejemplo, el no uso de pastilleros, cortar las tabletas, que a veces se les dificulta a los adultos mayores, dificultad para abrir los contenedores, sobre todo cuando tienen como seguro contra niños, y la logística del surtido. A veces ellos no son los que surten el medicamento y dependen de otras personas para poder tener acceso a ellos. Y otros aspectos de los medicamentos y muy importantes son los costos, los efectos secundarios, la interacción que tiene el fármaco con otros fármacos, que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en adultos mayores, y también la falta de consecuencias inmediatas al no tomar el medicamento. O sea, no se lo tomaron, no pasó nada, entonces pueden seguir perpetuando la no adherencia. Y bueno, ahora las barreras asociadas al médico. La principal es la pobre comunicación. La falta de conexión con el paciente, la falta de confianza en el profesionalismo del médico, la prescripción por un médico no especialista, que aunque esté bien indicado el fármaco, pues solamente por no ser especialista, pues no, el paciente decide no tomarlo. La falta de revisión de la totalidad de los fármacos, que a veces eso pasa sobre todo en la parte de su especialidad, que nos enfocamos a los fármacos que solamente nos tocan en la consulta y no tomamos en cuenta la revisión de los otros fármacos. Y entonces a veces hay interacción de medicamentos y pues eso hace que haya efectos secundarios y que no se apeguen al tratamiento. Y la no satisfacción de la visita médica. Entonces ya con estos aspectos podemos planear cómo podemos interferir para que el paciente tenga una mejor adherencia. Otras barreras son no tener un cuidador, sobre todo cuando hay deterioro cognitivo o cuando hay discapacidad, y pues eso merma que el paciente pueda tomar sus medicamentos, o que haya un cuidador, pero que este cuidador esté sobrecargado. La falta de respuesta inmediata a medicamentos, que eso nos pasa mucho, por ejemplo, con antidepresivos o los medicamentos que modulan el dolor neuropático, que no tienen respuesta inmediata y que a veces el paciente se desespera. Por eso es importante pues tener esa comunicación con el paciente para que no deje el medicamento. Y la otra es la falta de entrega de bitácora o una receta, que a veces solamente agregamos el medicamento nuevo, pero creo que vale la pena invertir un poco de tiempo en escribir todos los medicamentos o incluso pedir al paciente que traiga la bitácora de casa para estarla revisando y estar modificando las dosis, los horarios, ver si podemos quitar medicamentos y agregar de una vez los medicamentos nuevos. Y pues bueno, generalmente en los adultos mayores tenemos dos puntos, ¿no? El adulto mayor que es completamente independiente, que va solo a la consulta, que llega manejando, que es completamente funcional y que generalmente no hay tanto problema en cuestión de si quién le va a dar o no los medicamentos o de la dependencia. Puede haber problema en lo demás, pero no en la dependencia del cuidador. O tenemos la parte donde el paciente es completamente dependiente y pues ahí sí tenemos que hacer rapport con las dos partes, con el paciente, con el cuidador, con la familia, con la dinámica familiar, para asegurar la adherencia al medicamento. No precisamente medicamento, sino a la nueva intervención que queremos hacer, como cambio en los hábitos del estilo de vida. Entonces es importante que estén involucradas todas las partes. Y bueno, aquí les voy a hablar sobre esta intervención orientada, que son 11 puntos muy importantes, y creo que esto es lo que resume las intervenciones que podemos hacer en un paciente. Pero me voy a enfocar también en unas diapositivas más adelante en la entrevista motivacional, porque me parece que es algo que podemos tener la iniciativa de hacerlo en la consulta. Es algo que creo que todos hacemos parcialmente, pero a lo mejor si lo hacemos más conscientes podemos impactar más en la adherencia del tratamiento. Y bueno, estas intervenciones, la primera es la psicoeducación,
que ahí es lo que vamos a ver más tarde de la entrevista motivacional, pues es explicarle al paciente, conocer sus dudas, conocer qué es lo que quiere mejorar, cuáles son sus mitos y pues saber cuál va a ser el objetivo de su consulta. La otra es la logística del traslado a las citas. A veces no es que el paciente no quiera llevar el tratamiento o llevar el seguimiento, pero no se puede trasladar, depende de otras personas. Entonces es importante platicar con la familia cómo va a ser la logística para las citas, planear a lo mejor horarios específicos donde si necesita que la trasladen los hijos, pues a lo mejor en horarios que ellos puedan hacerlo. El acceso a los medicamentos pues también es muy importante cuando dependen de si alguien más los tiene que surtir para que siempre tengan medicamento, ¿no? Pues también la cuestión económica, a veces la mayoría de las veces es importante evaluar esa parte en la consulta para saber si el paciente va a poder comprar los medicamentos o qué podemos ajustar para mejorar esa parte. La comunicación con el personal de salud es sobre todo ser muy claro en las indicaciones de los fármacos, la presentación, las dosis, la duración, los efectos secundarios que puedan tener y sobre todo qué medidas tomar en caso de tener efectos secundarios. Así como saber a quién le van a hablar si hay efectos secundarios y qué es lo que se va a hacer. Eso hay que tenerlo muy claro durante la consulta. Y bueno, la bitácora de toma de medicamentos y registro de nuevos hábitos. A mí esto me parece súper importante y yo creo que es de lo que más hacemos los geriatras en la intervención sobre la adherencia terapéutica. Les pedimos a los familiares o al paciente, sobre todo si tienen polifarmacia, que anoten todos sus medicamentos, los horarios y que pongan, que palomen si se lo tomaron o no se lo tomaron y si no se lo tomaron porque no lo hicieron. Y entonces esto nos va a ayudar para ver en qué está fallando la adherencia y si podemos ajustar los medicamentos. También es importante ajustar el horario para disminuir la frecuencia de toma de medicamentos. Hay pacientes que tienen, polifarmacias arriba de 3 medicamentos. La mayoría de nuestros pacientes tienen polifarmacia, entonces luego se la pasan tomando medicamentos todo el día. Hay medicamentos que se pueden tomar en el mismo horario, no pasa nada, entonces hay que explicarles cuáles son los que se pueden tomar y para evitar que estén con el medicamento todo el tiempo. También modificar horario de acuerdo a efectos secundarios del fármaco. Por ejemplo, los diuréticos, pues tratar de dejarlos por las mañanas para propiciar la higiene del sueño, que el paciente no se esté levantando por la noche al baño, o los medicamentos que pudieran causar somnolencia, pues entonces pasarlos a la noche o iniciarlos por la noche y después si vamos a aumentar la dosis, pues valorar cuál va a ser el proceso de aumento de la dosis para no causar efectos adversos que puedan propiciar caídas u otras alteraciones. Y también siempre la bitácora nos ayuda para revisar la posibilidad de retiro de medicamentos. Siempre es importante en cada consulta ver si podemos retirar medicamentos. A lo mejor si nosotros no somos los que los iniciamos y necesitamos una valoración por neuro o por cardio para poderlo retirar, pues es el momento de pensar si es prudente que los valore el subespecialista para entonces tomar la decisión y así evitar medicamentos inapropiados en la prescripción. Y aquí en el número 6, además es importante también registrar los nuevos hábitos. Por ejemplo, si el paciente ya fue con nutrición o si inició rehabilitación, es importante también que les hagamos hincapié en registrar esos hábitos porque van a hacerse más conscientes de que lo tienen que hacer y lo van a tomar como parte de su manejo integral de su enfermedad. Y bueno, el número 7 es el almacenamiento de medicamentos, sobre todo los que requieren un manejo especial, como la insulina. Tenemos, aquí tal vez no tengamos mucho ese problema, pero tenemos pacientes de zonas donde no tienen acceso a todos los servicios y es importante asegurarnos de que el medicamento se va a almacenar en las mejores condiciones para poder utilizarlo de manera adecuada.
Y bueno, el recordatorio para toma de medicamentos es también algo muy importante en adultos mayores, sobre todo en los que tienen deterioro cognitivo o los que no pueden, o los que tienen déficit visual. Y aquí nos podemos ayudar de colocarlos en lugares específicos o estratégicos, como en el buró, si hay algún medicamento que se tiene que tomar en ciertas horas, o poner alarmas. A veces también les pedimos a los familiares que ellos sean los que nos ayuden a hablarles por teléfono a sus familiares para recordarles en qué momento tomar sus medicamentos. Sobre todo si, pues generalmente cuando un paciente ya es dependiente o es menos funcional, pues ya tienen el cuidador en casa, pero si estamos como en ese punto que todavía viven solos, pero necesitan o nos preocupa algo, sí es importante involucrar a los cuidadores o familiares. O poner letreros que les pueden recordar para que tengan mayor adherencia. Y bueno, aquí revisar la adherencia y la falla de la adherencia. Y ya que veamos por qué pasó, o si nos dicen tal día no me tomé el diurético porque decidí que ese día iba a salir y si no iba a tener la necesidad de buscar un sanitario y ese día no me lo tomé por eso, entonces, bueno, pues está bien, ¿no? No pasa nada por ese momento, pero después decirles que se tomen la dosis más tarde o si, por ejemplo, hubo una semana que no tenía el medicamento porque no se lo surtieron, entonces ayudar a la logística con los familiares de decirle, bueno, ¿cómo vamos a hacerle para que tu mamá o tu papá pueda tener los medicamentos viables todo el tiempo y cada cuándo los vamos a poder surtir? Entonces, de acuerdo a la revisión de la adherencia en la bitácora, podemos plantear nuevas estrategias para que vaya a tener una mayor apego al tratamiento. Y pues el punto número 11 es que en cada consulta lo ideal sería revisar todos los puntos anteriores para poder asegurar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y bueno, ahorita vamos a hablar entonces de la entrevista motivacional. Y bueno, esta entrevista motivacional lo que hace es entrenar a los proveedores de la salud para explorar el entendimiento y preocupaciones del paciente y determinar su disposición al cambio. La premisa fundamental es la ambivalencia al cambio, que esto afecta la motivación y disposición para alterar el comportamiento. O sea, nos vamos a basar en la ambivalencia que vamos a provocar en el paciente para que él pueda tomar la decisión de cambiar o no. Y bueno, tenemos aquí algo que me parece muy importante que me gustaría comparar, que es la consulta tradicional y la entrevista motivacional. Y creo que previamente sí estaban los pacientes y los médicos, estábamos acostumbrados a la consulta tradicional, donde el médico era el experto y minimizaba el conocimiento del paciente, que daba las indicaciones y solo esperábamos que el paciente las cumpliera sin ni siquiera cuestionar. Éramos los que damos información o los que dictábamos el comportamiento del cuidado de salud. El objetivo era motivar al paciente, convencerlo de que hiciera cambios en el comportamiento y esperábamos que el paciente nos respetara y nosotros éramos los que salvábamos al paciente. Y esa es como la consulta tradicional anterior. Y ahora, en relación a la entrevista motivacional, lo que se busca es que se desarrolle un vínculo de sociedad entre el médico y el paciente para intercambiar información que facilite la decisión informada. Y el paciente tiene derecho o no de decidir sobre su salud. El médico da la información con el propósito de causar discrepancia. Es también tomar en cuenta que el médico y el paciente pueden negociar el comportamiento y llegar a un acuerdo. El objetivo es motivar y provocar el compromiso al cambio del comportamiento y no nada más dictar cuáles son nuestras necesidades como médicos de que él cambie, sino tratar de motivar al paciente. El médico entiende y acepta la acción del paciente, debe ganarse el respeto del paciente y ahora el paciente, gracias al cambio de comportamiento que nosotros provocamos en la entrevista motivacional
durante la relación con el paciente es el que se salva a sí mismo o mejora su condición de salud. Y para poder llegar a este punto de la entrevista motivacional, tenemos que conocer el modelo transteórico del cambio. Y aquí tenemos que conocer que toda persona, paciente, que quiera hacer un cambio, puede brincar entre estas 5 etapas. Y hay que saber identificarlas porque dependiendo de la etapa que se encuentra el paciente, es la situación en la que podemos intervenir para entonces provocar un cambio. Y bueno, la primera etapa es la etapa de precontemplación, que la persona no ve el problema, ni siquiera se preocupa por el problema. La contemplación, la persona ve el problema, pero está con duda y no inicia todavía el cambio. Está como que, bueno, está bien, si hago ejercicio me puede ayudar en tantos aspectos, pero bueno, igual y la siguiente semana empiezo, ¿no? Entonces todavía no hay determinación. Y el número 3 es la determinación o preparación, cuando la persona ya está dispuesta a hacer el cambio. El número 4 es la acción, que ya inició el cambio, y el mantenimiento, pues las conductas que continúan para llevar a cabo la modificación en el comportamiento. Y obviamente pues podemos, muchas veces pasa que hay recaídas y pues el punto es volver a reconocer en qué etapa se encuentra el paciente para volver a tener la intervención. Y por ejemplo, en la etapa de contemplación, lo que nosotros podemos hacer o qué tareas motivacionales podemos dar es, bueno, generalmente los pacientes cuando están en precontemplación no siempre llegan a nuestra consulta o no siempre buscan ayuda. A veces pasa que los pacientes llegan en etapa de precontemplación, pero porque la hija o el cuidador lo llevó a la consulta. Entonces, ahí podemos intervenir preguntando al paciente que conoce acerca de su enfermedad, cuáles son los riesgos y problemas de su condición actual. Pero siempre es importante escucharlo del paciente, porque nosotros pues lo sabemos todos los riesgos y generalmente la actitud que tomamos en la consulta es de que, bueno, señor, es que con su hipertensión puede tener tal cosa, se puede infartar. Pero es importante preguntarle al paciente, ¿usted qué conoce sobre la hipertensión y cuáles son los efectos secundarios que puede tener? Y entonces ahí podemos ayudar a que el paciente sea un poco más consciente. En la etapa de la contemplación, podemos ya poner en la balanza los riesgos y los beneficios de cambiar. Y esto ya aumenta la autosuficiencia para el cambio de la conducta. En la determinación o preparación es cuando ya el paciente decide que lo va a hacer y entonces nuestra tarea es determinar el mejor curso de acción a seguir para conseguir el cambio. O sea, proponerle un plan farmacológico, un plan de cambio del estilo de vida, etc. Pero ya darle recomendaciones específicas. La acción pues ya ayudará al sujeto que inicie lo que lo motivó y que mantenga, y el mantenimiento pues ayudará a que lleve a cabo las acciones para seguir en control de la enfermedad. Y pues si llega a haber una recaída, siempre es importante no desmoralizar al paciente, o que no parezca de que, bueno, ibas tan bien, porque hiciste esto? Y como regañarlos, pues eso no, sino pues el paciente en algún momento estuvo motivado y se mantuvo bien, pues más bien hay que buscar qué fue lo que causó esa recaída para volver a intervenir y tratar de volverlo a llevar a la acción y al mantenimiento. Y bueno, estos son los principios clave de la entrevista motivacional. Los vamos a ver muy rápido. El primero es rodar con la resistencia. La forma más simple de responder a la resistencia es con no resistencia. Y por ejemplo, el cambio de foto es muy importante. Por ejemplo, llega un paciente que nos dice, ¿sabe qué, doctora? Me cuesta muchísimo trabajo acordarme de los medicamentos, me da flojera, son muchas pastillas. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, oiga, ¿y qué podemos hacer para ayudarlo con esa parte que a usted le cuesta trabajo? Entonces, a lo mejor ya él nos puede dar parte de la solución del problema y si él no las dice, entonces se puede comprometer más a hacerlo.
Y bueno, ahora el siguiente punto es expresar empatía. Y es realmente tener escucha activa, ponernos en el lugar del paciente. Él está pasando por a lo mejor el diagnóstico de primera vez, una recaída o complicaciones de un diagnóstico, y pues muchas veces no vamos a sentir lo que el paciente está sintiendo, entonces hay que tratar de ponernos en sus zapatos y reconocer que la ambivalencia hacia el cambio es un comportamiento normal. O sea, a lo mejor estuvo bien mucho tiempo, pero ahora ya tiene dolor descontrolado, es obvio que se va a sentir mal y que ya no va a querer hacer las cosas. Y pues es importante evitar juzgar o etiquetar al paciente o a sus conductas, entonces tratar de no juzgarlos. Y es importante aceptar y validar la experiencia del paciente siempre. Y bueno, el desarrollo de discrepancia es algo muy importante. Y es el paciente y no el tratante quien deberá presentar argumentos para el cambio. O sea, nosotros no somos los que tenemos que decirle es que debe cambiar por tal cosa, y es lo que debería de hacer, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo necesito que se tome la pastilla, yo necesito que haga la dieta, yo necesito que haga ejercicio, pero es lo que nosotros quisiéramos que el paciente hiciera para sentirse bien. En cambio, esa parte que el paciente nos está manejando, tenemos que causar discrepancia o disonancia para que entonces veamos o hacerle ver al paciente que el comportamiento que está teniendo y las metas y los valores del paciente se alejan si, por ejemplo, no se toma sus medicamentos, pero se quiere sentir bien, o quiere vivir más años, o quiere vivir porque cuida a sus nietos. Siempre hay que encontrar como el punto de valor o qué es lo que más le importa a los pacientes para entonces de ahí tomar en cuenta como el gancho para que entonces puedan regresar a tener adherencia al tratamiento o a querer estar bien. Y aquí viene la teoría de la disonancia cognitiva. Entonces aquí el tratante busca la oportunidad para resaltar por medio de preguntas abiertas una incongruencia entre lo que dice que es importante para él y su comportamiento. Y aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, me ha dicho que considera que la toma del medicamento puede llegar a ser algo difícil, pero también me ha comentado que tiene interés en sentirse mejor. Entonces, no estás diciendo tú nada nuevo, sino que estás repitiendo las palabras que te dijo el paciente y estás haciéndole ver que pues sí es algo difícil, pero que también quiere estar bien, y entonces a partir de ahí se tiene que tomar una decisión sobre la acción a seguir. O también que las consecuencias, le podemos preguntar cuáles son las consecuencias que tiene para él el no tomar los medicamentos. Y entonces, en base a eso, podemos tener intervenciones y comprometer al paciente para que vuelva a retomar el tratamiento. Y fomentar la autoeficiencia. Esta es la última parte o la última clave de la entrevista motivacional. Persuadir verbalmente al paciente de que puede hacerlo, siempre reconocer sus fortalezas. O sea, el paciente viene al consultorio, busca ayuda, se está sintiendo mal, o ya lo trajeron los familiares aún sin preguntarle, y entonces es importante reconocer esa parte del esfuerzo que está vulnerable y pues que no se sienta juzgado o regañado, ¿no? Y entonces reconocer esos logros, y a lo mejor si ya era un paciente que estaba en control, decirle, lo hizo muy bien, entonces vamos a ver qué podemos hacer para retomar esa parte. Y pues bueno, estos son los principios clave de la entrevista motivacional, y la siguiente diapositiva nos lleva otra vez a la intervención orientada, que estas son las intervenciones que más vemos, o sea, que más podemos hacer en consulta. Sí cuesta un poco de tiempo, no todo se puede hacer en la primera cita, sobre todo, bueno, lo que funciona a veces cuando vemos pacientes de forma integral, los geriatras, es concentrarnos a lo mejor en la molestia principal del paciente o la queja principal del familiar sobre el paciente, y pues la queja que nosotros vemos que es urgente, ¿no? Entonces, como empezar por esas dos cosas para empezar a hacer ajustes y cambios e ir poco a poco, porque pues a veces los pacientes en la primera cita salen abrumados con todo lo que queremos cambiar
modificar todos los estudios que queremos hacer, y pues eso también los abruma y hace que no tengan apego al tratamiento. Entonces, pues estas son las 11 recomendaciones que yo les daría. De hecho, la entrevista motivacional y muchos de estos aspectos se han hecho en estudios con pacientes con diabetes, con pacientes con hipertensión, con adicciones, con pacientes que necesitan cambios del estilo de vida, ejercicio, que es muy difícil mantenerse haciendo actividad física, y cambios en la alimentación también. Entonces es importante que nos apoyemos también de los otros servicios, de los otros subespecialistas de enfermería, de nutrición, de rehabilitación, para poder llevar a cabo también una adherencia completa. Muchas gracias, doctora Brenda, por todo este conocimiento que nos está haciendo favor de transmitirnos. Creo que es muy valioso. Ojalá nos pueda compartir sus datos de contacto. Sí, aquí está. Y pues entendemos lo complicado que puede ser de repente este tipo de entrevistas para adherirlas a la consulta el día de hoy. Claro. Nuevamente gracias por su tiempo. Y para no detenernos un poquito más, voy a hacer la presentación de nuestro último participante, el doctor Francisco Fernando Padilla Padilla. Él es un cardiólogo clínico e intervencionista. Él es miembro titular de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México y es coordinador nacional de estudios. Y el día de hoy nos viene a presentar en relación a diabetes mellitus tipo 2, tratamiento que tiene relación con las dislipidemias. Muchas gracias, doctor Francisco, por participar el día de hoy con nosotros y por favor, adelante. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto y un placer saludarles. Quiero agradecer especialmente al doctor Luis Ramos su amable invitación para platicar con ustedes y compartir también con ustedes mi agradecimiento para la compañía de Silanes, que también me invitó a venir yo a hablar con ustedes acerca de un tema que me apasiona mucho, que es la dislipidemia en el paciente, no solamente en el diabético. Tengo algo de tiempo trabajando ya en pacientes con diabetes, por ahí tengo algunos amigos con ustedes que ya nos hemos topado varias veces en proyectos de investigación, etcétera. Sino también en los próximos 30 minutos mi idea es tratar de motivarles acerca de otras terapias orales que tenemos en la actualidad para ayudar a nuestro paciente diabético a que cumpla con las metas terapéuticas establecidas a nivel mundial para el tratamiento de la dislipidemia en el paciente que tiene diabetes mellitus. Bien, y quisiera yo arrancar con una pregunta, son retóricas, no es necesario que contesten, no va a haber poll question ni nada, pero quisiera yo preguntarles a ustedes, estos 4 tipos de paciente, ¿cuál piensan que tiene mayor riesgo de mortalidad en México? El paciente de 80 años con diabetes mellitus con hemoglobina glicada de 10%, en aquel paciente también octogenario con hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, que tiene una hemoglobina glicada de 7%, aquel que tiene diabetes mellitus de 60 años de edad con un 7% de hemoglobina glicada, pero que acaba de tener un infarto en noviembre del año pasado, o ese paciente de 60 años con diabetes con una hemoglobina glicada del 10%, que tiene retinopatía además. ¿Cuál consideran ustedes que pudiera ser el paciente que va a tener más mortalidad? Bueno, pues es indudable que si el cardiólogo él es el que les está hablando, obviamente que voy a elegir la opción del paciente que tiene un infarto del miocardio, pero no es por una razón solamente cardiocéntrica o un fenómeno únicamente que compete a mi especialidad. El motivo es precisamente esta gráfica, y es que aunque en esta gráfica que vemos una transición epidemiológica desde el 1980 de mortalidad hasta el 2019 hasta el 2015 por parte del INEGI, sabemos nosotros que
si comparamos estos gráficos, hemos visto que no ha habido una variabilidad significativa en cuanto a mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, quienes han sido las que han predominado a través de los años en México. Ha ido increciendo o en incremento de una manera exponencial la diabetes mellitus, de tal forma que si juntamos nosotros la enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto agudo del miocardio, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y enfermedad cerebrovascular, y la juntamos con diabetes mellitus, tenemos la gran mayoría de los muertos en la actualidad. Nos gana en la fecha actual únicamente la pandemia del COVID-19, que ha venido a revolucionar mucho la mortalidad en el último año, pero en el histórico cercano tenemos que hay un incremento impresionante por parte de las cifras que nos muestra el INEGI y el DGIS, estos institutos que nos han mostrado precisamente la mortalidad actual en México. Y quiero arrancar con este caso clínico. Es un caso clínico real, es un caso clínico de mi consulta. Es un paciente jovenazo, 48 años de edad. Él va al consultorio porque tenía molestias precordiales, pero en realidad lo único que le encontramos de importancia fue que ya tenía 3 años de evolución padeciendo diabetes mellitus, y ya estaba tomando él una combinación de IDPP-4 y metformina de liberación prolongada, no fumador. Este caballero tenía un índice de masa corporal de 27, sobrepeso, no llega todavía a obesidad, con una circunferencia abdominal aumentada, y la presión arterial estaba totalmente normal. Estos son sus parámetros de lípidos y algunos elementos paraclínicos que encontramos rápidamente. Pueden ver ahí la hemoglobina glicada 6.4%, nada mal. Y el examen general de orina sin proteinuria, no teníamos en la tasa albúmina creatinina ninguna alteración. El colesterol estaba elevado con un total de 256, un LDL de 186, un HDL de 28 y los triglicéridos también ligeramente elevados. Bien, ante esto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué le harían a este paciente? Le recetaban en ese mismo instante la estatina, le daban un ISGLT2, le agregarían un fibrato, le harían un cálculo de riesgo, y aunque voy a elegir una sola respuesta, la realidad es que se pueden hacer varias de estas opciones en la misma consulta. Evidentemente, para poder calcular el tamaño de la estatina o del fármaco que vamos a utilizar para el tratamiento de la dislipidemia, lo primero que tenemos que considerar es calcular el riesgo cardiovascular de este paciente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la noción de que la exposición prolongada a través de los años del colesterol LDL viene a significar, junto con la edad, dos de los factores más importantes para la carga lipídica y el acúmulo de placas aterosclerosas en el árbol vascular de los pacientes con diabetes mellitus. Sabemos nosotros que la placa aterosclerosa puede presentarse incluso de una manera subclínica, y el poder predecir de alguna manera es el cálculo de riesgo lo que nos va a ayudar nosotros a determinar si existe la posibilidad de que este paciente tenga un riesgo incrementado de desarrollar un evento cardiovascular a corto plazo o a largo plazo, dependiendo de lo que hayamos calculado. Sabemos nosotros en este esquema que muestro, donde se ejemplifica muy bien cómo la carga lipídica no es un factor que viene a ocasionar trastornos súbitos en cuestión de eventos cardiovasculares, sino que es un acúmulo de eventos que se van presentando desde cuando no tenemos una prevención primaria adecuada y que van desarrollándose el acúmulo de lípidos en el espacio subintimal de las arterias hasta que llega a la progresión significativa, causando un evento cardiovascular importante. Cuando no tenemos nosotros evidencia de enfermedad cardiovascular clínica en un paciente, podemos
considerar que ese paciente puede ser tratado como prevención primaria, que es el caso que vamos a platicar en este instante. Sin embargo, si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, sea enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria en cualquiera de sus variantes, ya sea que haya tenido una angina de pecho, infarto del miocardio, revascularización quirúrgica o percutánea, o si tuvo un evento cerebrovascular, incluso en etapa temprana como un ataque isquémico transitorio, que se haya identificado un evento por motivos aterotrombóticos, definitivamente ese paciente va a prevención secundaria y las metas tendrán que ser mucho más estrictas y por lo tanto ese caso lo dejamos de lado porque es muy claro donde vamos a usar estatinas a dosis tope y tratar de mantener las metas de colesterol LDL lo más bajo posible. Existe todavía el riesgo residual y atender otras remanentes después del colesterol LDL, evidentemente, pero no es el motivo de la charla. Bien, y entonces en esa consideración hay muchas guías, incluyendo la guía de la ADA, que fue publicada recientemente en enero de este año, que menciona que hay que hacer el cálculo de riesgo. Ellos recomiendan el método del ASCD RIS Plus, aunque ellos no tienen la misma clasificación en grados que nosotros, pero para términos prácticos la recomendación es alta y fuerte. En Europa la consideran 1B y en Estados Unidos 1A, la utilización de escalas de riesgo para clasificar a los pacientes. La más práctica para hacer un cálculo es la europea, porque es muy sencilla en el paciente que padece diabetes mellitus. Es decir, un paciente que tiene diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular establecida ya se le considera de inmediato como muy alto riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene diabetes mellitus, pero no tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero tiene daño a órgano blanco, también es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los que tienen daño a órgano blanco? Bueno, aquellos que ya tienen proteinuria, enfermedad renal por debajo de 30 mililitros minuto o tienen retinopatía o hipertrofia ventricular izquierda. Esos 4 factores son esenciales para determinar que un paciente es de muy alto riesgo. También si es un paciente diabético y tiene otros 3 factores de riesgo, por decir algo, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, ya tiene suficiente para considerarse de muy alto riesgo, por lo tanto la meta va a cambiar y eso lo vamos a ver más adelante. El paciente de alto riesgo es aquel diabético con más de 10 años de duración, que no tiene daño a órgano blanco y además tiene un factor de riesgo cardiovascular adicional. Entonces, esa es otra consideración para el paciente que tiene alto riesgo. Y el paciente que tiene riesgo moderado, que es el caso que estamos presentando el día de hoy, es un paciente relativamente joven, que tiene diabetes mellitus, que tiene una edad menor de 50 años de edad, con una duración de la diabetes mellitus menos de 10 años, sin otros factores de riesgo. Entonces, ¿cuál sería la meta más apropiada para este paciente que tenemos enfrente, el que les acabo de presentar en este instante? Bueno, ustedes hagan sus apuestas. Yo les voy a mostrar la meta que corresponde de acuerdo a aquí sí coinciden las 2 guías, tanto la norteamericana como la europea, donde hablan que la meta de menos de 100 miligramos por decilitro sería la meta adecuada para un paciente que tiene diabetes mellitus y un riesgo moderado cardiovascularmente hablando. Esta es la recomendación europea. Vean ustedes cómo el paciente, si tiene un riesgo bajo, su meta es de 116. Si un paciente tiene un riesgo moderado, su meta es menor de 100. Si tiene un riesgo alto, ya su meta baja a 70 y aquellos pacientes que tienen riesgo muy alto, ya su meta debe de bajar hasta menos de 55 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Haciendo las referencias de riesgo alto, muy alto y moderado a estos escalafones que les había puesto yo en la gráfica unas láminas anteriores. De tal manera que este paciente, la meta apropiada para este paciente en particular es una meta de colesterol LDL por debajo de 100. Cuando usamos la Pool Cohort Equation o ASCVD RIS Plus, que se encuentra en smartphones y en la computadora, pueden descargar la aplicación para utilizarla de una manera muy rápida. Sé que algunos utilizan otra como GloboRisk, que está perfecto.
Pero cuando usamos el Pooled Cohort Equation, que está en este caso, vemos nosotros que este paciente sale con 12.7 de riesgo. Es un riesgo intermedio, no es un riesgo elevado. Más o menos coincide. Lo que tiene de ventaja esta es que cuando nosotros caminamos del riesgo estimado a una terapia de impacto al consejo, aquí inmediatamente nos abre gráficas para decirnos cuánto podemos reducir de porcentaje de riesgo cuando utilizamos los fármacos adecuados para este caso en particular. Y el consejo nos dice qué drogas o qué fármacos deberíamos utilizar basado en la evidencia de las guías. ¿Qué es lo que dicen las guías? Ahí precisamente esas son las sugerencias que nos aparecen en la Pooled Cohort Equation, obviamente las guías norteamericanas. Y aquí les muestro las recomendaciones de 4 guías en general, de la escuela europea, de los norteamericanos, de la ADA y también del Colegio de Endocrinólogos de Norteamérica. Y como pueden ver, en casi todos sugieren una meta aproximada de 100, en la gran mayoría de ellos, y en otros casos sugieren una reducción significativa, menos del 50% de su colesterol LDL basal. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante basar nuestra terapéutica en un paciente con diabetes en la reducción del colesterol? Porque junto con la presión arterial son los 2 elementos que más pagan en reducción de mortalidad por cardiopatía isquémica. Como pueden ver en esta lámina que muestra Giuncera, publicado en JAMA de 2010, se muestra claramente cómo el control de estos 2 factores en el paciente con diabetes mellitus es significativamente importante para la reducción de eventos cardiovasculares, principalmente de la cardiopatía isquémica. Ahora bien, ¿es fácil llegar a estos fenómenos? Bueno, es relativamente sencillo cuando se eligen los medicamentos adecuados. Sin embargo, y eso lo comentó muy bien la doctora Brenda en la charla anterior, la adherencia al tratamiento es muy pobre, sobre todo respecto a estatinas. Ya tenemos muchas evidencias que demuestran que la adherencia a la estatina a cabo de 2 años es inferior al 50%, lo cual es muy importante precisamente para la aparición y la incidencia de eventos cardiovasculares en el paciente con diabetes. De tal manera que elegir una buena terapéutica no solamente es esencial, sino también establecer un fenómeno de adherencia al tratamiento para poder llevar al paciente a un objetivo adecuado. Es muy importante que los pacientes de alto riesgo reciban dosis adecuadas de fármaco. Aún así, con todo y utilizando una dosis adecuada de estatinas, los pacientes no llegan a meta terapéutica de manera adecuada. Como pueden ver en esta gráfica, los pacientes de alto riesgo con el objetivo de menos de 100, 23% de los pacientes no alcanzan el objetivo de 100, que realmente no es tan complicado. Si nosotros tuviéramos que reducir la meta terapéutica a 70 miligramos por decilitro, ya el 76% de los pacientes no alcanzarían el objetivo. Y en el último registro que el doctor Kaushik Ray publicó acerca de la efecto de utilizar estatinas en los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular en prevención secundaria, él ha encontrado una reducción de la meta del 50% en los pacientes que tuvieron un evento cardiovascular previo. De ahí que es sumamente complicado llegar con una sola droga, específicamente con las estatinas, a la meta adecuada. Y aun cuando nosotros intentamos hacer la estrategia de ir incrementando la dosis, y aquí aplica muy bien la regla de los 6, donde sabemos nosotros que al duplicar la dosis de la estatina, independientemente de la estatina que vamos a elegir, realmente lo que vamos a observar en reducciones de colesterol LDL es del 6%. Entonces, cuando aumentamos de 20 a 40 y de 40 a 80, lo que vamos a observar es una reducción no más del 18% adicional a lo que teníamos ya con la dosis inferior. Por lo tanto, a veces es muy importante tratar de utilizar estrategias combinadas para tener un mejor efecto.
De tal manera que cuando nosotros utilizamos una estatina de potencia moderada, como puede ser rosuvastatina, la dosis de 10 miligramos, que es 10 a 20 miligramos, una dosis de potencia moderada, se tiene una mejor tolerancia a la estatina, que sabemos que también puede llegar a ser un efecto importante en alrededor de 10 a 15% de los pacientes que toman estatina. Y para lograr el cumplimiento de la meta, a veces no es suficiente la estatina y pudiéramos adicionar ezetimibe 10 miligramos, que pudiera ser una estrategia barata y además una estrategia útil para el control de estos pacientes. Y aquí podemos ir a este estudio que hizo el doctor Chris Ballantyne, que es un extraordinario lipidólogo, quien mostró cómo la reducción de colesterol LDL utilizando una dosis de una estatina a dosis moderada, junto con la ezetimiba, como es este caso, que utilizó la dosis más alta de rosuvastatina, que sería 40 miligramos, que es estatina, dosis alta, junto con ezetimibe, pueden lograrse reducciones significativas hasta de un 50% del colesterol LDL. Y aquí tenemos la comparación de cómo la rosuvastatina sola, cuando adicionamos a ezetimiba, se pueden tener un efecto sumatorio con una reducción importante del colesterol LDL, tratando de lograr la meta terapéutica que tenemos diseñada para nuestro paciente, sobre todo si la meta es de 100 miligramos por decilitro. Esta meta se podría conseguir fácilmente hasta en un 94% de los pacientes, considerando utilizar una dosis muy alta. Y en este mismo estudio de Explorer podemos ver el cambio del LDL basal cuando se tiene 191, utilizando estatina sola se puede reducir hasta 50%, pero cuando se le combina con ezetimibe podemos reducir hasta el 70% del colesterol LDL. Gracias a las últimas publicaciones, específicamente Improve-It TNT y los últimos estudios que se han hecho con los anticuerpos monoclonales PCSK9, estos estudios como Fourier y Odyssey nos han mostrado que realmente no existe un piso para la reducción del LDL. Entre más bajo hemos visto una reducción todavía significativa. Tan es así que todavía hace algunos años se consideraba que el colesterol LDL en 70 o inferior era suficiente para prevención secundaria. Sin embargo, con los estudios de Fourier y Odyssey se logró observar que los pacientes que tenían menos de 70 miligramos por decilitro y que ya tenían un evento cardiovascular previo, era mucho más evidente la reducción de eventos cardiovasculares si se tenía una cifra inferior a 55 miligramos por decilitro. De ahí la decisión de la Escuela Europea de cambiar este cifra de 70 por 55. De tal manera que esta obsesión por reducir de una manera farmacológica el colesterol LDL tiene un efecto benéfico. ¿Cuál consideran ustedes que es el más importante? Reducción de eventos coronarios mayores, CVC, revascularización cardíaca. B, diabetes mellitus, cáncer o artritis reumatoide. La mejoría en retinopatía, nefropatía, neuropatía. Reducir insuficiencia cardíaca y arritmias. Bueno, pues la respuesta es muy lógica. La respuesta es específicamente sobre el árbol vascular, aquello que tiene que ver con la aterogénesis, y precisamente son eventos cardiovasculares mayores, o MACE como se le llama, donde se considera el evento coronario mayor, el evento cerebrovascular y la revascularización. Y esto viene a demostrarse de una manera magistral por el estudio de los trialists, publicado en Lancet de 2010, donde se utilizaron una gran cantidad de colaboradores, donde se incluyeron una gran cantidad de estudios y se logró observar que donde más impacta en la reducción del colesterol LDL es en la reducción de desenlaces cardiovasculares, específicamente infarto, que evidentemente va a impactar en la mortalidad coronaria, y cualquier evento coronario mayor. Y después de eso sigue precisamente el evento cerebrovascular isquémico y la revascularización coronaria, independientemente del método, ya sea percutáneo o por cirugía. ¿Y qué evidencia tiene la ezetimibe
en la reducción? Bueno, tenemos ya evidencia científica, tanto en las guías europeas como norteamericanas, dependiendo del caso en prevención primaria, se tiene un clase 1B para cuando no se alcanza la meta deseada. Para prevención secundaria se tiene una argumentación clase 1A para los pacientes que no han alcanzado la meta, de tal manera que sí hay evidencia científica para la utilización de ezetimibe y también en el paciente que no tolera la estatina, y definitivamente mucho más claro es en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar pero no alcanzan la meta. De tal manera que en la actualidad tenemos evidencia científica que demuestra que la ezetimibe puede llegar a reducir un 20% aún más el colesterol LDL y en algunos estudios hasta el 28-32%. Un poquito incluso más alto que el ácido bempedoico, que es un nuevo fármaco oral que también se está utilizando muchísimo, que es alrededor del 17%, donde en algunos casos se ha considerado ya incluso la triple terapia oral. En Estados Unidos aquí no tenemos ácido bempedoico, pero el utilizar estatina con ezetimibe y con ácido bempedoico puede llegar a ser muy útil para aquellos pacientes que no quieren recibir la intervención farmacológica parenteral con los inhibidores de los PCSK9. Y aquí vemos cómo es la reducción de rosuvastatina 10 miligramos con ezetimiba 10 miligramos, el cambio acumulado porcentual del colesterol LDL. Vemos cómo esta combinación puede llegar a ser muy útil que todas las intervenciones en monoterapia. IMPROVE-IT es uno de los estudios icónicos donde se utilizó ezetimiba y donde se demostró que además de la estatina, la adición de ezetimibe produjo una reducción importante en los pacientes cardiovascular establecida. Aquí el objetivo principal del IMPROVE-IT fue la reducción de eventos cardiovasculares y se redujo con un riesgo relativo un riesgo absoluto de 6.4%, 2 puntos porcentuales, que fue 6.4% el riesgo relativo. Entonces, ¿cómo consideras tú en la actualidad la combinación de rosuvastatina y ezetimibe en cuestión de seguridad? ¿Piensas que esta combinación es más segura que las estatinas solas, menos segura, igual de seguras que las estatinas solas o mucho mejor que las estatinas solas? Y esto es muy importante porque no se refiere a los eventos indeseables o eventos adversos, sino a seguridad, es decir, cuestiones de seguridad trascendente como pueden ser eventos relacionados serios a la estatina. Prácticamente es una seguridad muy, muy, muy similar la combinación a la estatina sola. Como pueden ver, no hay una diferencia significativa. Cuando observamos nosotros los eventos acumulados de muertes, interrupción por eventos adversos o todos los eventos adversos serios, de tal manera que puede llegar a ser la combinación una terapia útil para el tratamiento de los pacientes con dislipidemia. Bien, ¿qué le pasó a nuestro paciente cuando le dimos la combinación 10-10 de rosu con ezetimibe? Bueno, pues ahí vemos realmente el perfil metabólico no se modificó gran cosa, conservó su hemoglobina glicada prácticamente igual y pudimos observar una reducción significativa del colesterol LDL a 91. Obviamente esto siguió con una terapéutica de dieta, no fue únicamente la terapia farmacológica, se hizo un cambio trascendental en el estilo de comer del paciente y eso también motivó para que hubiera un cambio significativo en el colesterol LDL. ¿Cuál es mi conclusión en 3 patadas? Estamos justo en tiempo para terminar. Bueno, lo primero es que la utilización de la combinación de rosuvastatina con ezetimibe puede ser realmente eficaz y útil en los pacientes de prevención primaria y prevención secundaria. Que tenemos una meta bien definida para riesgo moderado, que es menos de 100 miligramos por decilitro, y para riesgo alto,
menos de 70 y para riesgo muy alto, menos de 55 de colesterol LDL. Las guías lo demuestran, nos han ayudado mucho a esta secuencia y cuando tenemos un orden muy adecuado de nuestra información científica nos puede ayudar mucho para llegar a la meta con nuestros pacientes y reducir eventos cardiovasculares. Les dejo mis redes sociales por si tuviesen algún comentario, alguna duda, que estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Padilla. Qué clara la presentación y pues sí nos ilustra muy bien cómo utilizar dos fármacos con mecanismos diferentes pues pueden tener un beneficio. Yo, a manera de resumen, quisiera entonces entender que el primer paso es estadificar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y en base a eso hacer una elección, ya entendiendo pues cuáles son los límites de cada fármaco. Ahora, mi pregunta hacia usted es que, aunque es claro cuál es el poder de las estatinas en un paciente de este tipo, ¿usted opta por estatinas de alta potencia desde el primer inicio o de moderada potencia e ir escalando? Ya nos hizo una representación a lo mejor de por qué elegir unas u otras, pero ¿cuál es su proceder más frecuente? Sí, el proceder mío más frecuente es exactamente basado en el riesgo del paciente. Si yo tengo un paciente ya que es prevención secundaria, que ya tuvo un evento cardiovascular previo, llámese evento cerebrovascular, un infarto, está revascularizado, ya le pusimos un stent, tiene puentes aortocoronarios o tiene enfermedad arterial periférica, en este paciente en específico, o incluso aquellos que tienen un score de Agaston alto cuando se les hace el calcio score, estos pacientes yo siempre les doy estatina de intensidad alta. Y cuando veo que no cumplen la meta, muchas veces les doy la combinación desde un inicio cuando veo que el LDL inicial es demasiado elevado y si no, estatina de alta intensidad. Eso es en pacientes de prevención secundaria. Si es un paciente de prevención primaria como es el que les mostré ahora, entonces habitualmente utilizo siempre estatinas de intensidad moderada, que podrían ser rosuvastatina en este caso o atorvastatina. A mí en lo personal no le veo mucha utilidad a las estatinas de intensidad baja como pudieran ser pravastatina o simvastatina porque el techo terapéutico que tienen es muy pobre. Entonces no voy a alcanzar metas fácilmente con ellos y voy a sacrificar mucho la adherencia por el número de tabletas que tendrán que tomar. En algunas ocasiones, algunos fármacos combinados pueden llegar a ser útiles, pero en estos casos yo prefiero 1000 veces mejor esta combinación de ezetimibe rosuvastatina en prevención primaria a dosis baja, que sería 10-10. Y en el paciente de prevención secundaria uso 20-10, que serían las dosis que puedo llegar a usar. Y quizá ya mi última pregunta, doctor. En los pacientes de riesgo cardiovascular moderado, ¿debe ser de rutina el hacer la tomografía coronaria para el calcio score, para decisión de mantener las estatinas, o piensa que solo el riesgo cardiovascular es suficiente? Buenísima tu pregunta, porque esa es una pregunta que nos hacemos también los cardiólogos en todos los foros y que es muy recurrente por el motivo de que hay mucha discusión al respecto, ¿no? Una de las primeras razones que establece es el uso del calcio score es para reestratificar un paciente que nosotros consideramos que aunque su colesterol LDL y sus demás parámetros nos brindan un riesgo bajo, pero nosotros creemos que ese paciente pueda tener un riesgo más elevado del que parece demostrar, se puede utilizar el calcio score para definir si el paciente realmente lo vamos a reestratificar. Esa es una. La segunda es cuando tenemos un paciente con riesgo moderado como es este y le queremos dar una terapia como rosu, ezetimibe, y el paciente se rehúsa a tomarla y que diga, yo, bueno, no la necesito, yo con pura dieta lo voy a lograr. En este paciente que está muy renuente a la toma del fármaco
para reducción de lípidos, que nosotros sabemos que va a significar una reducción de eventos cardiovasculares, en esos casos es muy útil el calcio score, porque si tú le haces calcio score y el calcio score sale arriba de 200 a Gastón, de segurito que ese paciente requiere la estatina y entonces ya le puedes demostrar tú al paciente, mire, tiene acumulación de colesterol ya en las arterias, o sea, ya es inevitable que usted lo requiera, ¿no? Entonces ahí ya puedes convencer al paciente para que cambie la mentalidad. Esa es la segunda razón. En general, no utilizaría como rutina el calcio score, aunque en muchos lugares de Estados Unidos se hace, como por ejemplo, si alguien se quiere hacer un check-up médico, le hacen, arriba de los 40 ya le hacen calcio score. No lo recomiendo yo como rutinario porque es un procedimiento que, aunque no es muy caro, de todas maneras no deja de ser un tratamiento, un estudio que lleva cierto grado de radiación, etcétera, ¿no? Entonces, yo sugeriría que únicamente en los casos muy escogidos que nosotros consideremos que ese paciente pueda tener necesidad de dar más dosis de estatina o de convencer al paciente para una estatina y reestratificar a nuestro paciente. Doctor Padilla, ya por último, el doctor Fernando Bolaños nos escribe una pregunta acerca de qué efectos, si lo conoce, ha visto la mezcla de rosuvastatina y ezetimiba sobre los triglicéridos. Pues mira, es bien curioso porque teóricamente no debería existir una reducción significativa de triglicéridos con la combinación porque no son fármacos diseñados para ese motivo, pero sabemos nosotros que la estatina sí tiene un efecto sobre triglicéridos leve a moderado y que puede llegar a tener un efecto benéfico. Tan es así que ha habido casos muy puntuales en donde se ha visto una reducción importante de los triglicéridos utilizando la estatina sin necesidad de dar un fibrato, y esa es una de las recomendaciones más importantes, aunque ahí es una de las, tal vez uno de los puntos de coyuntura que más tenemos los cardiólogos con los endocrinólogos acerca de los remanentes de los kilomicrones. Sin embargo, sí hay un efecto benéfico en la reducción de triglicéridos y no es tan trascendente. Obviamente no es un fármaco diseñado para la reducción de triglicéridos, pero sí hay un efecto de un porcentaje inferior al 15%. Claro, también depende mucho también del triglicérido inicial. Ya sabes que esto también varía mucho, ¿no? No es que si tiene triglicéridos de 1000 no va a bajar la gran cosa, pero sabemos nosotros que puede tener un efecto leve. Muchas gracias. El micrófono está abierto si alguien quiere hacer un comentario o señalamiento. También da muchas gracias al doctor Fernando Bolaños por la respuesta. Al contrario, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, quiero hacer un atento agradecimiento al laboratorio Silanes y también a su equipo que hizo favor el día de hoy de apoyar a la sociedad financieramente y con el ponente para que sucediera esta reunión. Les quiero agradecer a todos a Luzardo específicamente, que también está aquí conectado, y a todos los miembros que hoy estuvieron con nosotros. Ahora le doy el reconocimiento a Silanes de manera digital, porque no les puedo entregar el diploma, y al doctor Francisco Padilla pronto también le haremos llegar su reconocimiento por la espléndida charla. Muchas gracias, doctor Ramos. Pues muchas gracias a todos. Si no hay algo más, les deseo una grandiosa noche, descansen y estamos en contacto. Cuídense mucho. Buenas noches.